Queridos lambdanautas, desde hace bastante tiempo tenía el gusanillo de crear el modpack para Half-Life 2 el más perfecto posible desde el punto de vista de un purista de la saga Half-Life, como algunos me llaman. Un modpack que le insufle nueva vida, pero mantenga la estética y alma original. Un modpack que sirva tanto para veteranos como para aquellas personas que quieren entrar en la saga, pero que esos gráficos de hace 20 años pues les empiezan a tirar un poquito para atrás. Un modpack que no dé ningún tipo de error, ni missing texture, ni craseos, 100% lore friendly y además compatible también con los episodios y cualquier campaña que te puedas bajar de la workshop. En definitiva, un modpack 100% pulido nivel Valve. Y tras semanas de arduo trabajo, creo que lo he conseguido. Abajo os dejo los enlaces de descarga y más adelante os digo cómo instalarlo. Dejo guías de tiempo en el vídeo. Pero primero, veamos de qué trata toda esta movida. ¡Vamos allá! Como iba diciendo, tras horas y horas de trabajo, aún así no estoy en absoluto satisfecho con el resultado. Me he dado cuenta de una cosa terrible mientras estaba trabajando en este proyecto, y es que los mods de Half-Life 2 sufren de la misma dolencia que tiene Skyrim. Y no me refiero a que puedas poner chicas anime y tetas por todas partes, que por supuesto es por lo que más se conoce Skyrim, aunque bueno, también es cierto que aquí puedes ponerles tetas hasta a las naves de combate, y ojalá fuera una broma esto que estoy diciendo. Mirad, que quede claro, los mods son algo maravilloso. Invocaré a los míos. ¡Milhouse! ¡Dile a Matt que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! Pero, mientras trabajaba en este proyecto me he dado cuenta de que prácticamente el 90% de los mods que existen, es decir, la gran mayoría con diferencia, están rotos o tienen errores, incluidos los que mejor valoración tienen en la workshop de Steam, y os voy a decir por qué. Ha habido muchos mods que me hubiera gustado dejar, pero me ha sido imposible arreglar. Y con esto quiero que entendáis mi proceso mental a la hora de hacer este modpack. Mi idea inicial era hacer una especie de Half-Life 2 Vanilla Plus, usar algún mod de mapas mejorados como base e ir construyendo desde ahí poco a poco. Y habéis visto un poco desde ese proceso si sois asiduos de mis directos. Primero, pensé en utilizar como base el mod de Enhanced Maps, que recoge los mapas del controversial Cinematic Mod y los arregla. Y cierto, muy bonitos, algunos mapas muy mejorados y tal, pero luego llegas a los canales y están completamente a oscuras. Luego llegas a los niveles de la lancha y también están completamente oscuros porque es de noche, y si previamente no conoces a la perfección los mapas originales, te vas a ir chocando constantemente contra las paredes y objetos debido a la velocidad de la propia lancha, lo cual lo hace injugable al menos para los novatos, uno de los objetivos de este modpack. También tenemos un inicio más largo y aburridísimo en Ravenholm, que consiste en caminar a oscuras por 10 minutos, bastantes softlocks en muchos de los mapas, conversaciones que no funcionan y muchas cosas más en las que fracasa estrepitosamente este Enhanced Maps. Y esto, por desgracia, es algo que se va a ir repitiendo constantemente. Este tipo de mods brillan muchísimo en algunas partes, pero luego lo arruinan completamente cuando les sale una innecesaria inspiración del culo que nadie les ha pedido. Finalmente, tras descartar el Enhanced Maps con gran pesar, porque yo os digo que tiene cosas realmente buenas, me centré en el mod Half-Life 2 Renovated Maps, el cual está basado en los propios mapas de Half-Life 2, pero con cositas nuevas. El problema es que estaba lleno de bugs, como ya pudisteis ver también en los directos. Lo bueno es que como son los mismos mapas de los del Half-Life 2 original, pero editados, si alguno falla, ese mapa en específico lo sustituyes por el original de Valve y bueno, pues te hace el apaño. Y créanme, ya avisa el autor, pero madre mía si tenía errores. Una semana.
Una semana entera estuve testeando mapa por mapa, corrigiendo errores, que si objetos duplicados en las transiciones, que si los NPCs dejan de moverse o detalles de lore borrados, como que de lejos no se ve a Ravenholm al final de los canales, como sí ocurre en el juego original, o el Supramundo Combine en el portal de Brynn. Mil historias, tanto de errores como de lore, que me hicieron borrar más de la mitad de los mapas que traía el mod, así que finalmente decidí descartarlo por completo porque el nivel de detalle entre mapas originales y los del mod estaba completamente desbalanceado y chocaba bastante a la hora de hacerle una partida seguida. Y en vista de que a día de hoy, por desgracia, no existe ningún mod que mejore los mapas de Half-Life 2 sin ningún tipo de error o alguna ida de olla babilónica que lo eche todo a perder, decidí descartar también la idea de una especie de Vanilla Plus para el Half-Life 2. Así que después de eso me centré en mejorar todo lo demás, el apartado gráfico y sonoro, pero con ciertos límites para que Half-Life 2 no pierda su fundamento. Mucha gente, muchos modders, creen que con importar recursos hechos del Half-Life Alyx van a jugar Half-Life 2 en HD con toda su gloria y no podrían estar más equivocados. Lo cierto es que muchas cosas hechas para el Alyx no pegan ni con la estética ni con el lore de Half-Life 2. El ejemplo que más me llama la atención es la Lapa. Muy HD, la lapa del Alyx, pero como podéis ver no pega ni con cola con la estética de Half-Life 2. Es que hasta parece Photoshop. Muy bonitas las pequeñas cajitas de suministros en HD del Half-Life Alyx, hasta que te das cuenta de que están basadas en una caja de munición rusa de 5,45x39 de la AK-74 y no cabría ni de coña en todos los botiquines, cargadores y cajas de munición enormes que te sueltan en Half-Life 2 y que sí caben en una caja estándar. Al fin y al cabo, en Alyx el loot es muy pequeño, jeringas y municiones ligeras, por no decir que todos estos mods gráficos también tienen una gran cantidad de errores. No hay más que ir a los comentarios para leer lo que dice la gente. Hay una missing texture por aquí, este objeto de error por allá, crashea en los episodios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo he tenido que arreglar a mano, y es que muchas veces instalar cosas directamente desde la workshop de Steam también provoca errores porque los modders no los empaquetan como deben. Luego también está el tema de las texturas. Varios de los mods mejores valorados y que más instalaciones tienen en la workshop son esos mods que aumentan las texturas en 4K pasándolas por IA, y bueno, están bien hasta que te acercas a un texto y te comes la artefactada de tu vida, que parece esto el vídeo del puto Will Smith comiendo espaguetis de hace 5 años. O sea, no. Para ver esta puta mierda de IA Slope me quedo con el pixel original de Valve. Un saludo, muchas gracias. Otro estilo de mod que se queda fuera del pack. También está, por ejemplo, el Source of Nature, un mod de 5 estrellas de texturas de entornos naturales que se ve bien hermoso, pero luego ocurre que lo instalan y pasan mierdones como este que estáis viendo y que te sacan completamente del juego. ¡Eres tonto! ¿Te gusta ser tonto? Es que me haces un mod de texturas increíbles y luego me sales con mierdas como esta. Hombre, por favor, que esto es de ser profundo, hombre. Que es que siempre igual, que me venís todos con cosas increíbles que tienen un trabajazo de narices maravillosas y luego la cagáis en gil... su puta m... Que es que parecéis retrasado. Que tenéis talento de sobra y luego está la subnor... hindúes producto del incesto. Es que estas cosas me ponen enfermo. Ah, eso sí, luego para meterle unas tetazas mesopotámicas a la Alyx, ahí entonces no hay errores. Ahí todo funciona a la perfección. Que es que manda cojones también. ¿Veis cómo es complicado encontrar mods que funcionen bien? Podría extenderme bastante más, pero creo que ya es suficiente. Espero que ahora entendáis mejor mi punto de vista a la hora de armar y sobre todo testear este modpack. Y me fastidia bastante porque creo que el resultado final no refleja el nivel de horas que le he dedicado al asunto. Han sido muchísimas horas y muchísimos mods testeados y por desgracia descartados porque no cumplían el nivel de pulido que tiene Valve, que es el nivel que yo exijo a la hora de entregar algo a mi comunidad. Porque cuando se trata de Half-Life, o es perfecto o no me sirve.
Al menos este tipo de pulido tiene un premio, y es que he logrado hacerlo compatible al mismo tiempo tanto con el juego base como con los episodios, algo con lo que muchos mods de la Workshop tienen problemas. También es compatible con todos los idiomas, y debería serlo con cualquier campaña extra que podáis bajaros de la Workshop. El resultado final consiste en que básicamente he podido aumentar la calidad gráfica y efectos de sonido sin modificar la jugabilidad y respetando la estética y alma que caracteriza no solo a la saga Half-Life, sino específicamente a Half-Life 2. Por cierto, no he estado manteniendo ninguna lista de los mods que he utilizado. Sé que algunos prohibían su resubida y tal, así que si eres un modder de esos y tal, pues te jodes. Esto es internet, espabila a censurar cosas a Corea del Norte. Ahora vamos con la instalación. La instalación es muy sencilla. Half-Life 2 tiene una carpeta propia para meter mods y lo mismo con los episodios. Muy sencillo todo. Vamos poco a poco. Una vez descargado el modpack, primero vamos a la carpeta de mods de Half-Life 2. Para ello en Steam hacemos clic derecho sobre Half-Life 2. Vamos a administrar y hacemos clic en ver archivos locales. Ahí se os abrirá la carpeta donde tenéis instalado vuestro Half-Life 2. Y por cierto, si veis que yo tengo más carpetas que vosotros, no os preocupéis, no es importante, son otras movidas que tengo yo por aquí que no tienen nada que ver. Ahora, estando en la carpeta raíz, como el archivo comprimido que he preparado ya respeta las rutas, solo tendríais que seleccionarlo todo y descomprimirlo en la carpeta raíz de Half-Life 2. Y listo. Todo instalado. Como veis es muy fácil, en resumen es crear una carpeta custom en la rama del juego correspondiente y meter ahí los mods. La carpeta del Half-Life 2 base es HL2, la del episodio 1 se llama Episodic y la carpeta del episodio 2 es EP2. Creo que lo he explicado de una forma en la que debería entenderse todo bastante bien. Y esto sería todo, queridos landanautas. Espero disfrutéis de este pack de mods. Ya os digo que me hubiera gustado meter muchas cosas más, mapas actualizados, etcétera, pero como os he explicado no ha podido ser. Por desgracia, el 90% de los mods que existen fallan en algo. Y también es verdad que hay algún errorcillo minúsculo que he tenido que dejar por fuerza mayor o que no he podido arreglar. Por ejemplo, la conversación entre Alex y Mossman en Nova Prospekt se la cargó Valve hace tiempo, las frases están un poco desordenadas y no ha habido forma de arreglarlo. Si tienes algún problema a la hora de instalarlo o tienes alguna sugerencia de mods que pueda añadir para una futura versión, déjalo en los comentarios y veremos qué se puede hacer. Muchas gracias a todos los miembros del canal que hacen posible que sigamos haciendo todo lo que hacemos por aquí. No olvides darle like, suscribirte si aún no lo estás y por aquí seguiremos vigilantes a todo lo que anda haciendo Valve. Tenemos Discord o Twitter si quieres enterarte de todo de forma rápida de lo que está pasando ahora mismo con Valve y las Steam Machines. Enlace de todo en la descripción. Sin más que decir, espero que lo disfrutes. Skolcer out.